Primer pleno del año en las Cortes de Castilla y León y con algunos cambios en las bancadas de los procuradores. Ahora el portavoz de Vox es David Hierro, tras la marcha de García Gallardo. Y aunque en el PSOE seguimos viendo a Luis Tudanca, él ya no es el líder de los socialistas. Debo lamentar que Castilla y León se está quedando atrás. Buenas tardes. Lo que no cambia en el pleno de las Cortes es el enfrentamiento entre los grupos parlamentarios. Hoy el PSOE ha acusado a la Junta de hacer que Castilla y León se quede atrás en el crecimiento económico. Vox les ha reprochado que se unan a las políticas de izquierda y les ha pedido que se despierten, ha dicho, para llegar a acuerdos con ellos. Lidia Bartolomé. Sí, aunque el presidente de la Junta de Castilla y León le ha respondido al recién estrenado portavoz de Vox que antes de negociar y de dialogar tendrán que resolver sus problemas internos. Mañueco ha ironizado precisamente sobre esos problemas y esos cambios que están sufriendo los grupos de la oposición. Despierte, señor Mañueco, la izquierda es nuestro verdadero enemigo. No tenemos enemigos. Y lo que no vemos es estabilidad en los grupos de las Cortes. Y mientras sigue la rebelión en el seno de Vox y el epicentro otra vez en Salamanca, dos concejales críticos han apartado al tercer representante en el ayuntamiento, hasta ahora el portavoz. Aseguran que puede haber un uso indebido de los fondos. La dirección les acusa de secuestrar al grupo municipal. Hoy se ha despejado la duda. Hacienda obligará por primera vez a los que cobren el salario mínimo a tributar el IRPF. Después de la subida de 50 euros al mes, llega esa otra novedad, que además ha generado discrepancias en el seno del Gobierno. Los empresarios siguen quejándose de que no han contado con su opinión. Y es tratar a una parte importante de las renovables, del 50%, tratarla mal y hacer que esa parte pues no esté disponible en otro momento determinado, ¿no? Porque creemos que, aunque siempre nos hemos sentado toda la negociación, pero creemos que en este caso nos ha marginado totalmente. Ryanair confirma que dejará de operar en Valladolid este verano. Aseguran que sí ha habido contacto con la Junta de Castilla y León, pero que por el momento no se ha llegado a ningún acuerdo. Juicio en Valladolid por una agresión ocurrida hace un año en un locutorio. La Policía Nacional asegura que el agresor es miembro de una banda latina. También lo ha identificado así uno de los testigos. El juicio continuará el jueves. Han echado la verja por una hora los veterinarios de todo el país. Es su manera de protestar por la nueva normativa que les obliga a comunicar previamente cuando quieran dispensar antibióticos. Dicen que está en juego la vida de las mascotas. Día entre nubes y claros mañana en Castilla y León. Pocos cambios en el tiempo y temperaturas similares o algo más bajas. Helará, pero solo en las zonas más elevadas. Vuelven los plenos a las Cortes y con otro portavoz en el asiento de Vox. También con Luis Tudanca sin ser ya el líder de los socialistas. Precisamente la bicefalia, dice, en el seno del PSOE y las pugnas abiertas en Vox han sido algunos de los argumentos del presidente de la Junta esta tarde. Así les ha respondido Mañueco cuando le han acusado de inestabilidad o de alinearse con políticas de izquierdas. Lidia. Sí, la estabilidad de Castilla y León ha sido el principal argumento del presidente de la Junta en este primer pleno del 2025. Mañueco ha insistido una vez más que es la clave del buen funcionamiento de su gobierno y de las políticas que están llevando a cabo frente a la inestabilidad que están sufriendo los grupos parlamentarios de la oposición. Le ha recordado, le ha reprochado tanto a Tudanca como a Hierro esos líos internos que están sufriendo sus partidos. Ante las críticas de un gobierno inestable y sin fuerza parlamentaria. El panorama negro que usted está intentando dibujar es absolutamente mentira. Así ha respondido el presidente de la Junta a Luis Tudanca en su primera intervención, sin ser ya líder de los socialistas y que aún así sigue defendiendo el trabajo de Sánchez. Y debo lamentar que Castilla y León se está quedando atrás, no está siendo capaz de aprovechar este buen momento económico que vive nuestro país. La única empresa que no funciona es la suya. Su mensaje se ha quedado caduco y trasnochado. Por eso ha venido el dedazo del señor Sánchez
y le ha dicho que se vaya. Y mientras tanto, sus ex socios de gobierno en la era post-García Gallardo le vuelven a tender la mano. Despierte, señor Mañueco, la izquierda es nuestro verdadero enemigo. No tenemos enemigos. Nosotros tendemos la mano a todos los que quieran trabajar y lo que no vemos es estabilidad en los grupos de las Cortes. Recordando todos los líos internos en la oposición. En ese mismo pleno, hoy Vox ha retomado su protocolo antiaborto, el que impulsó cuando formaba parte del gobierno de coalición con el PP y que nunca se puso en marcha. En una moción en las Cortes ha pedido que se implementen todas las medidas necesarias para proteger la vida de los no nacidos y que se ofrezca apoyo, información y alternativas para las mujeres que duden si seguir o no con el embarazo. Y atentos a esta imagen, los dos procuradores expulsados de Vox, recibidos antes de entrar al Pleno por concejales del partido que también reclaman democracia interna. En su nueva etapa, ya como no adscritos, les han sentado en la última fila, próximos al grupo mixto. Y la grieta en Vox no para porque 2 de los 3 concejales que tiene ese partido en el Ayuntamiento de Salamanca han expulsado al hasta ahora portavoz del grupo. Esos 2 ediles son afines a Javier Teira y acusan a la anterior dirección del grupo de hacer un uso indebido de los fondos. Continúa la crisis regional en el seno de Vox tras las salidas y expulsiones de varios cargos relevantes en los últimos días. Y es que el Grupo Municipal salmantino ha expulsado de manera unilateral al anterior portavoz Ignacio Rivas tras los indicios racionales de uso indebido de fondos asignados para el grupo. La dirección provincial y nacional del partido considera este hecho como inadmisible y desleal con sus principios. Ahora mismo lo importante y lo fundamental es que desde luego nosotros nos seguimos sintiendo Vox, que vamos a seguir defendiendo la marca Vox, que vamos a seguir defendiendo la regeneración de Vox y que si al final por cuestiones legales nosotros nos disuelven y quedamos como no adscritos, vamos a seguir defendiendo el programa electoral por el que nosotros nos presentamos. Legalmente, a día de hoy, legalmente seguimos siendo Grupo Municipal Vox. Y en el Ayuntamiento de León ya tienen las conclusiones del estudio jurídico que encargaron para conocer las posibilidades que tiene la autonomía leonesa. Según ese informe, un partido debería presentar la proposición en las Cortes Generales y después obtener la mayoría absoluta. Un proceso largo, dicen, pero factible. Aunque hay una parte de interpretación, jurídicamente sería posible que León tuviera su comunidad autónoma. Haría falta voluntad política, la de un partido que elaborara una ley orgánica y que ésta fuese aprobada en las Cortes Generales. Así se desprende del informe jurídico encargado por el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León. Defendemos algo más, defendemos un derecho constitucional que es el derecho de todas las leonesas y de todos los leoneses. Que las Cortes quieran apreciar el interés general y, si me admiten casi una broma, les diría todo lo demás es fácil de resolver. A esa propuesta ya ha respondido el nuevo líder del PSOE de Castilla y León. Carlos Martínez habla de respeto a la identidad leonesista y asegura que comprende el sentimiento de abandono de esa provincia. Pero lo que no comparte es que la solución sea abandonar la comunidad. No comparto, lógicamente, que la solución para territorios olvidados, para territorios que tienden ese desapego precisamente por el desamparo que se tiene, por la ausencia de políticas públicas que corrijan sus desigualdades, la vía de la solución pueda ser la vía de la salida. Como no lo comparto, lo he dicho públicamente y lo he dicho privadamente. Estaba previsto y hoy el Gobierno ha aprobado la subida del salario mínimo. Ahora será de 50 euros más, 1.184 brutos al mes. Esas cifras ya se conocían, pero lo que hoy se ha despejado es la incógnita de la tributación. Por primera vez, los que cobren el sueldo mínimo tendrán que tributar el IRPF.
Sí, esta mañana quedaba aprobada en el Consejo de Ministros esa nueva subida del SMI, 50 euros más al mes. Y Yolanda Díaz calificaba esta medida como un gran éxito, pero no ocultaba sus discrepancias con el hecho de que por primera vez aquellos que perciban el salario mínimo no estarán exentos de pagar el IRPF. La vicepresidenta segunda afirmaba que se ha enterado de la noticia por los medios y decía que es necesario hacer pedagogía fiscal, sí, pero que esa justicia fiscal debe comenzar desde arriba y no desde abajo. La justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo. Acabamos de hacer un regalo fiscal a los rentistas en España y les hemos dicho que desgravarán el 100% del IRPF en nuestro país. Pues hoy, después de conocerse que los que cobren el salario mínimo tendrán que tributar el IRPF, Podemos y PP han registrado en el Congreso proposiciones de ley para que esas personas finalmente no tengan que hacer la declaración de la renta. Sumar, el socio de gobierno, también ha anunciado una iniciativa similar. Los populares además han registrado una proposición igual en el Senado. Los empresarios lamentan que el Gobierno les haya dejado al margen. Creen que se podría haber alcanzado un acuerdo sobre su propuesta del 3%. Esto es como yo te invito a comer, pero tú pagas. El Estado puede hacer lo que crea conveniente en cada momento. Pero si insta a que se negocie el salario mínimo, lo mínimo que podía hacer es escuchar. Desde 2018 el salario mínimo interprofesional se ha incrementado en un 60%. De todas las categorías profesionales y salarios de los convenios, tirar para arriba, eso lo que hace que no haya convenio colectivo, porque si hay un salario mínimo fijado, tú no vas a negociarlo en el convenio colectivo. Siempre nos hemos sentado toda la negociación, pero creemos que en este caso nos ha marginado totalmente. La nueva medida costará 2.000 millones. Autónomos y micropymes del sector servicios serán los que más acusen una subida que tildan de indiscriminada, junto con la reducción de la jornada laboral. Tenemos que ajustar a 37 horas y media. ¿Quién va a hacer? Porque nadie va a contratar. Nadie va a contratar a nuevo personal. El autónomo lo va a tener que hacer. Y eso al final repercute en que el autónomo realmente llega un momento en que dice, mire, hasta aquí hemos llegado. Estiman que ambas medidas podrían llevar aparejados unos sobrecostes de hasta el 10% inasumibles para muchas empresas. Incertidumbre también en el campo ante la subida del salario mínimo. Desde la organización mayoritaria Asaja hablan de golpe insostenible para el sector. Dicen que es inasumible y que está llevando al límite a muchas explotaciones, ya que esta noticia se suma al resto de problemas: más costes, más rigidez y menos trabajadores. Por ello reiteran la necesidad de ayudas en forma de bonificaciones a las cotizaciones de la Seguridad Social para poder amortiguar esta subida. Se acerca a 1.200 euros lo que el trabajador va a cobrar, pero el coste para el autónomo, para el agricultor que tiene ese trabajador, se acerca a los 2.000 euros. No estamos en contra de que nuestros trabajadores cobren un sueldo digno. Es más, en muchos casos cobran más del salario mínimo interprofesional. Pero lo que estamos en contra es que sean los impuestos que percibe el Gobierno los que arruinan al sector. Y el otro gran protagonista económico de la semana sigue siendo él. Donald Trump sigue adelante con su ofensiva arancelaria contra Europa, que también afectará a nuestro país, aunque no a todas las comunidades por igual. Ahí están viendo las que más exportan a Estados Unidos. Castilla y León no está en ese grupo. Solo el 3% del total aquí de las exportaciones va para ese país. También estamos involucrados muchísimos operadores, estamos hablando de unos 105, 106 empresas de Zamora que envían mercancía a Estados Unidos, con lo cual, pues teniendo en cuenta la dimensión y el importe medio de las operaciones, sí que se verían afectadas algunas de las empresas, especialmente del sector vitivinícola. Ha cumplido su amenaza. Este es el principio para hacer a América más rica otra vez. Donald Trump ha firmado el decreto que impone aranceles del 25% a la importación de acero y aluminio en Estados Unidos. Finalmente será más barato y también tendremos empleos, muchos más empleos. Ursula von der Leyen respondía en redes sociales que la Unión Europea actuará para proteger a trabajadores, empresas y consumidores. La presidenta de la Comisión Europea ha coincidido con el vicepresidente de Estados Unidos en esta cumbre sobre inteligencia artificial en París. No han hablado en sus intervenciones públicas sobre los aranceles.
Así lo ha hecho en Estrasburgo el comisario europeo de Comercio, quien avanza que habrá medidas proporcionales. Siempre protegeremos nuestros intereses frente a medidas injustificadas en base a nuestros valores, y ese momento ha llegado. Lo ha afirmado en un pleno del Parlamento Europeo en el que los únicos que han defendido a Trump han sido los ultraconservadores como Vox. Ustedes lo convierten en chivo expiatorio. La Unión Europea no es la mayor damnificada por los aranceles. Tendrán un mayor efecto en las economías de Canadá y México, quienes también prometen responder a Trump. Pues junto a la Unión Europea, hoy Pedro Sánchez ha dicho que defenderá los intereses de España en esa guerra comercial que ha abierto Trump. Para Feijóo es mejor optar por la diplomacia. Eso es lo que ha dicho respecto a los aranceles. Todo en un día en el que se ha abierto también el curso parlamentario en el Congreso. Estaban citados a la misma hora, pero en salas distintas, con una idéntica misión: definir su estrategia de cara a los próximos meses. Seguir creciendo y creando empleo como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Seguimos haciendo oposición sin cuartel? Por supuesto. Un gobierno al que el Partido Popular acusa de ocultar pruebas y con un fiscal general, dice Feijóo, similar a un delincuente común por borrar los mensajes del móvil, nada más conocer que estaba siendo investigado. Me pregunto si lo que tenemos es un gobierno o es una unidad de borrado de presuntos delitos. Y frente a quienes hablan de debilidad parlamentaria, Pedro Sánchez responde: Que ellos pidan elecciones, que nosotros vamos a seguir gobernando hasta 2027. Y para hacerlo pide a su grupo, como hacemos desde el Gobierno, ¿verdad, vicepresidenta?, es buscar apoyos hasta debajo de las piedras. Feijóo también les ha pedido a los suyos ser la agenda del cambio. Frente a la agenda del escándalo tenemos que insistir en la agenda del cambio. Y la agenda del cambio en este momento solo la tiene un partido. Y no les vamos a dejar pasar ni una. Ambos han marcado sus directrices para este nuevo periodo de sesiones, que previsiblemente seguirá caracterizado por la presión de algunos partidos independentistas. El Constitucional ha admitido a trámite el recurso de 3 condenados en el juicio del Prusés a los que no se les ha aplicado la ley de amnistía. Se trata del ex vicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raúl Romeva y Dolors Bassa. Están en libertad porque fueron indultados por el Gobierno, pero siguen inhabilitados porque el Supremo entiende que no se les puede amnistiar al haber sido condenados por malversación. Piden ellos al Constitucional que suspenda esa inhabilitación. El juez del Supremo, Pablo Llarena, cree que esos recursos no tendrán mucho más recorrido jurídico. Lo ha dicho esta tarde en Burgos, en una conferencia en la que ha reiterado su idea de que la amnistía no tiene cabida en la Constitución. Cree que esa ley no persigue el bien común, sino el interés particular de Junts y del PSOE. Hay 2 beneficiados con la ley de amnistía, los 2 que firmaron el pacto. El uno se beneficiaba porque sus integrantes de Junts per Catalunya recibían a cambio de forma directa el perdón de sus delitos, y el otro también recibía una ventaja, que era conseguir un candidato a la investidura. Emergencias Castilla y León 112. ¿Ha tenido usted un accidente, me dice? ¿No sabe dónde se encuentra entonces? Como esa que acaban de ver, los servicios de emergencias atienden cada día más de 3.400 llamadas solo en Castilla y León. Hoy es el Día Europeo del 112, un número que está disponible en toda Europa de forma gratuita. En nuestra comunidad llevan más de 20 años trabajando. Mucho ha llovido desde aquel 2003 cuando se puso en funcionamiento el 112. La sala era totalmente diferente, teníamos los sistemas informáticos, teníamos otra aplicación con la que trabajábamos. Lleva desde aquel primer día de 2003. Desde entonces se ha modernizado la tecnología para la gestión de emergencias, como recibir las coordenadas reales de cualquier móvil que realice la llamada. Los protocolos están vivos, siempre están cambiando. Momentos difíciles. Las líneas y los canales por los que llegan esas llamadas estuvieron a punto de saturarse. También con la pandemia. Renunciaba a descansos, renunciaba a muchas cosas para poder estar ahí e intentar ayudar. Y llamadas curiosas. Por ejemplo, de avistamientos, personas que ven cosas. Dice que ha visto luces
en el espacio, ¿qué será? Pero claro, luego te llama otra y luego te llama otra. Y testimonios que se les quedan grabados en la mente. Obviamente empatizamos, somos personas. Más de 30 millones de peticiones telefónicas de los ciudadanos son las que llevan y las que quedan estando pendientes ante cualquier situación. Con esta concentración a las puertas de las Cortes, hoy más de un centenar de vecinos han protestado contra las macroplantas de biogás. Denuncian que los más de 50 proyectos para nuestra comunidad son perjudiciales para la salud y critican que no es la solución para la repoblación del medio rural. Eso ocurría fuera, mientras en el Pleno de las Cortes el PSOE ha preguntado sobre este tema, las macroplantas, al consejero de Medio Ambiente. Exigen una moratoria para que no haya más plantas de biogás. Suárez Quiñones ha remarcado que hay 95 solicitudes y defiende que serán una reconversión del sector. Su falta intencionada de regulación genera conflicto en el medio rural. Sin criterios y sin transparencia, ya le han dicho a nuestra gente que no van a aguantar más tiempo. Son seguras medioambientalmente y están preparadas para no generar molestias. Es una tramitación garantista, conlleva un proceso de participación ciudadana, absoluta transparencia. Varios veterinarios de Castilla y León se han sumado a una huelga que se ha convocado hoy por todo el país. Han parado una hora para protestar por la nueva normativa que afecta a su sector. Ahora tendrán que comunicar previamente cada vez que quieran dispensar antibióticos. Aseguran que es un exceso de burocracia y que los perjudicados serán los animales. Aseguran que el decreto repercute en la salud de los animales y en el trabajo de los veterinarios. Dificulta la aplicación de todo un tratamiento hasta la revisión de un animal, pero además nos impide la utilización de determinados antibióticos. Incluso algunos solo lo pueden usar ante un cultivo. Cultivo y antibiograma que tarda una semana, 10 días. Imaginaros que vuestro animal necesita un tratamiento y ese tratamiento tiene que venir después de que el animal pueda haber fallecido. Abogan por el uso racional de los antibióticos, pero siempre desde un criterio científico. No nos dejan dispensar medicamentos, no podemos vender medicamentos. Somos los únicos sanitarios que nos obligan a no prescribir unos medicamentos que sabemos que pueden salvar la vida de los animales. Además, con este aumento de la burocracia, los costes ya de por sí altos con el 21% del IVA serían aún mayores. Se declara que esto es como un artículo de lujo, lo que es la salud de los animales. Y piden poder ejercer su profesión bajo su criterio clínico. La Universidad de Salamanca se huelga con las celebraciones de la mujer y la niña en la ciencia. Más de 650 alumnos de la ESO reciben estos días la visita de 64 investigadoras. El objetivo, despertar vocaciones científicas y sobre todo romper la brecha de género que todavía impide el acceso de algunas chicas a determinadas carreras. Dan los últimos retoques a sus experimentos, pruebas de cada una de sus ramas profesionales. Llevamos a cabo, por un lado, de la familia de sanidad, la extracción del ADN de la fresa, por otro lado, de la familia química, un semáforo químico y unas placas Petri con distintos microorganismos que podemos tener, por ejemplo, en nuestros dedos. Y en el caso de imagen personal, las chicas han elaborado bálsamo labial. En este laboratorio la presencia femenina es mayoritaria. La enseñanza que tenemos aquí en FP es eminentemente práctica. Para muestra un botón tenemos más chicas que chicos en nuestros ciclos, de tal manera que se ha producido un cambio y hoy en día están completamente equiparados. Nosotras también podemos participar en ella y descubrir muchísimos logros, como han hecho muchísimas mujeres a lo largo de la historia. Que hoy en día ya haya ese impulso y que se estén dejando estas tonterías de que las mujeres son esto y los hombres son estos, pues se agradece. Porque la ciencia está presente donde menos te esperas. Estamos muy metidos en el laboratorio para hacer todas estas cosas. Entonces es una experiencia que yo la verdad que no me esperaba, pero que es muy divertida y aprendes muchas cosas. Su premio, la participación en la Feria de la Ciencia, a la que solo han sido invitados 11 centros de todo el país. En Valladolid ha comenzado el juicio que sienta en el banquillo a un joven que agredió a otro en un locutorio. Según la Policía Nacional, el acusado forma parte de una banda latina y detrás de la agresión podría haber un enfrentamiento con otra pandilla rival. El fiscal pide más de 20 años de cárcel por un intento de asesinato.
es la única petición porque no hay acusación particular. De hecho, la víctima se encuentra en paradero desconocido. Tampoco han comparecido dos testigos que consideran claves para el caso. Por eso finalmente la sesión de hoy se ha suspendido y se va a retomar el próximo jueves para ver si entonces sí que comparecen. Los hechos ocurrieron en enero de 2024 en un locutorio de Valladolid donde 4 personas agredieron a otra. Hay un detenido, la Policía Nacional y uno de los testigos aseguran que esa persona es miembro de una banda latina. Pero este no es el único caso reciente de este tipo de bandas. De hecho, hace unos días comenzó un juicio en Burgos contra 12 personas pertenecientes a otra organización criminal latina. Tienen numerosos antecedentes por amenazas y agresiones con otras bandas. Los expertos consideran que los miembros de estos grupos son también víctimas de las redes de narcotráfico y que la solución es su integración. Lo peligroso no son tanto las llamadas bandas latinas, sino los grupos de narcotraficantes que hay detrás, que pueden estar, digamos, utilizando a estos grupos como carne de cañón. Puede ser un problema de seguridad, pero no exclusivamente. En el fondo está reflejando, como he dicho antes, situaciones de exclusión y de marginación social que no se resuelven poniéndolos a todos en la cárcel. El objetivo no es tanto que desaparezcan estos grupos, sino que estos grupos, digamos, se reestructuren, se reformen y abandonen las acciones ilícitas. Una cosa es estar alerta y prevenir, pero otra cosa es pensar que se está instalando pues, grupos criminales, carteles parecidos a los que hay en América Latina. Prisión para un hombre acusado de 4 delitos contra la libertad sexual, todos a adolescentes y durante las fiestas de la Encina en Ponferrada. Gracias a las cámaras de seguridad comprobaron cómo agredió sexualmente a una joven. Con las otras 3 no llegó a haber contacto físico porque gritaron y fueron auxiliadas a tiempo. En el nordeste de Segovia, esta empresa impulsa un proyecto minero para la extracción de cuarzo, que luego servirá para fabricar placas solares y chips. Está pendiente de recibir las autorizaciones necesarias. Dará empleo entre directo e indirecto a unas 70 personas. Es un ejemplo de la riqueza minera en el subsuelo de Castilla y León. Castilla y León siempre ha sido una comunidad de tradición minera. Los orígenes de Castilla y León se fundamentan en explotaciones mineras desde la época romana. Gran parte de nuestro territorio forma parte de una importante provincia metalogenética con distritos mineros de estaño wolframio reconocidos a nivel mundial. Una gran riqueza mineral, pero que no siempre está concentrada de la forma necesaria para que sea económicamente rentable. Lo va a decir el valor del material en el mercado y la cantidad de ese material que podemos tener. Y para valorar el potencial real de la comunidad, aún queda mucho por investigar y por descubrir. Saber qué áreas son más susceptibles de albergar estos minerales o estos elementos de interés y después saber en qué mineral están y en qué cantidad. La riqueza geológica de la región incluye metales como el wolframio, uranio, oro, plata y zinc, además de otros elementos como el litio, que ya se sabía que se podía encontrar en Castilla y León. Lo que ha ido cambiando en el tiempo es la aplicación de esos elementos. Antes no se sabía qué hacer con ellos, ahora sí. Se dedican a sectores industriales que demandan alta tecnología, que se emplean en el desarrollo de superaleaciones, de energías limpias y tenemos el potencial para ello. Elementos críticos que podrían suponer un impulso económico para la comunidad. Las lluvias de las últimas semanas siguen dejando consecuencias. Mucha atención al nivel de los embalses, que se ha disparado en los últimos días. Nos lo cuenta Sergio Hernández. Hemos comenzado el mes de febrero con los embalses de nuestra comunidad en muy buena situación y si miramos las cifras que arroja la Confederación Hidrográfica del Duero, vemos que nuestras reservas hídricas, nuestros embalses están a casi el 80% de su capacidad, una muy buena cifra para el mes de febrero. Y como dato anecdótico, durante el último mes, debido a esas lluvias que hemos tenido, se han recogido en todos los embalses de la Confederación hasta 658 hectómetros cúbicos, una cifra que serviría para llenar en su totalidad el embalse de Riaño. Gracias, Sergio. Y vean esto, porque hay imágenes que hablan por sí solas. Él es el director ejecutivo de Ryanair, que ha posado con el ministro de Consumo vestido de payaso.
No pasa por su mejor momento la relación del Gobierno central con la aerolínea, que, recuerden, ha suspendido recientemente sus servicios con el aeropuerto de Valladolid. Hoy ha vuelto a cargar contra la multa impuesta por el Ministerio por cobrar el equipaje de mano. Ryanair insiste que la multa puesta por el Gobierno por el ministro Bustinduy de 179 millones de euros por el equipaje de mano son ilegales. Aseguran que van contra la normativa europea y que esto podría incrementar sus tarifas un 8%. Confirman además el cese de actividad en el aeropuerto de Valladolid para este verano, aunque aseguran que sí ha habido contacto con la Junta de Castilla y León, pero no es suficiente como para llegar a un acuerdo y evitar el cese de este mismo verano. Las mentes pensantes de AENA nos dicen, estas son las tasas de España, cógelas o vete. Vale, os dejamos. Y le dije a AENA que lo solucionásemos. Hemos estado trabajando estrechamente con el ministro Puente y con el presidente de la comunidad para que animen a AENA ya para el verano de 2026, para acercar más compañías de bajo coste, no solo Ryanair. El resultado de la mezcla de flamenco con música electrónica suena así y tiene nombre propio, Código Hondo. Tratando de seguir un poco los cánones de las canciones tradicionales puras, pero dándoles una vuelta de tuerca y añadiéndole capas electrónicas. Su germen está en Berlín. Allí se ha encontrado la electrónica y el flamenco y volvimos a nuestras tierras los dos, porque él estaba en Berlín, yo en Colonia. Yo me vine para Sevilla, él se vino a Palencia y desde ahí pues ya hemos dicho, desde aquí ya estamos cada uno en su sitio. Y desde este estudio en Ampudia, en Tierra de Campos, han conseguido romper moldes. Lo que nosotros buscamos es que alguien que le guste el flamenco pueda sentirse identificado y disfrutarlo, y alguien que le guste la electrónica también pueda sentirse identificado y bailarlo. Pretenden crear un canal de transmisión y conservación. Hay que salvar lo tradicional, pero también hay que darle pie a esas nuevas mezclas que permiten en sí salvar también a veces un poco lo tradicional, si se hace bien, por supuesto. Las melodías probablemente sí que son antiguas y son sacadas de la transmisión oral del flamenco, pero las melodías, o sea, las letras las hace Juan el Juana, son propias y son súper bonitas. Una nueva forma de vivir el flamenco y la música electrónica con sello castellano-leonés. A la flor de mi deseo, a la flor de mi deseo, le salen muchas espinas y arrancarlas yo no